Muy bien, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, dice así la palabra de Dios. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si quiere tomar su asiento, por favor. Bueno, si usted recuerda, Santiago en los versículos anteriores ha llamado a sus lectores y a nosotros mismos a humillarnos ante Dios y a seguir los mandamientos que Él mismo ha dado y que fomentan una vida piadosa. ¿Como cuáles? Como someternos ante Dios, como resistir al diablo, como acercarnos a Dios, buscando deliberadamente la comunión íntima con Él. También confesando nuestros pecados, buscando la purificación tanto de nuestras acciones, de nuestros actos, como también de nuestros motivos, de nuestros pensamientos. Y eso mediante arrepentimiento y quebrantamiento, que al reconocer la maldad de nuestro corazón, la gravedad de nuestro pecado, podamos llorar delante de Dios, arrepentidos. Y todo eso, hermanos, se resume en una humildad verdadera, que el Señor en su bondad honrará, como dice ahí en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, y Él los exaltará, como dice la versión Reina Valera. Pero justo después Santiago va a exhortar a los creyentes, a quien escribe acerca de 3 pecados en particular, que reflejan todo lo contrario a lo que es la humildad delante del Señor. El primero que lo vimos la vez pasada en los versículos 11 y 12, ¿se acuerda cuál es ese pecado? El pecado de hablar mal los unos de los otros. Y el día de hoy vamos a ver el pecado de la jactancia, que al igual que el pecado anterior, son pecados que hacen evidente una falta de humildad y sumisión a Dios. De ahí usted ve el título en pantalla de este mensaje. Y como vamos a ver, cuya raíz de este pecado es el orgullo. Un orgullo que es capaz de cegarnos completamente con respecto a nuestra propia vida, y aún peor, nos ciega con respecto a quién es Dios y su soberanía. De manera que el hombre piensa, habla y actúa como si fuera el dueño de su propia vida, el capitán de su propio destino. Y si usted dice ahora, ¿y qué acaso no lo soy? Pues con mayor razón debería poner atención a la palabra de Dios por medio de la enseñanza de Santiago. Entonces, lo primero que vamos a ver es a quién está hablando Santiago en este pasaje. Recuerde que Santiago está escribiendo a creyentes, y aquí aparentemente se está dirigiendo a un grupo específico de la iglesia, a mercaderes, a hombres de negocios. William Barclay en su comentario señala que los judíos, quienes eran los destinatarios originales de Santiago, eran los mayores comerciantes del mundo antiguo, y que básicamente esto les abría oportunidades para poner en práctica sus habilidades comerciales. Barclay agrega también que en aquellos días se fundaron muchas ciudades, en las cuales se les ofrecía a los judíos generosamente la ciudadanía, porque sabían que donde quiera que ellos iban, iba también el dinero y los negocios. Similar como sucede hoy en día con los árabes, ¿no? Y aún los propios judíos siguen teniendo esa naturaleza para los negocios, ¿verdad?
Otro comentarista del siglo XVIII, Matthew Henry, citando a Salguero, dice: las advertencias van dirigidas especialmente a los comerciantes cristianos que en sus negocios todo lo esperaban de su habilidad, sin recurrir para nada a Dios o sin tener cuenta de Él. Mejor debería decir, comenta Salguero, a los comerciantes judío-cristianos, pero no se apresure entonces a descartarse y decir, bueno, pues creo que yo no soy un comerciante, yo no soy un negociante, así es que pues creo que no, este mensaje no es para mí. No, porque Santiago alude a cualquiera que se jacte de lo mismo, que sin ser necesariamente comerciantes aseguren las mismas cosas que él mencionó en el versículo 13. ¿Como cuáles? Pues se está refiriendo a cualquiera que tenga por cierto o que se jacte de el hoy y mañana, y es lo que él dice en el versículo 13. Vamos ahora, escuchen, pongan atención, ustedes que dicen hoy y mañana, y tan solo con eso, hermanos, ya encajamos muchos de nosotros, porque muchos damos por sentados que vamos a vamos a llegar a la noche, ¿no? Vamos a hacer nuestras actividades sin ningún problema. El día de hoy vamos a dormir y vamos a despertar el día de mañana, ¿verdad? Ya es algo automático para nosotros, que además sentimos como si Dios nos debiera mantener con vida por muchos años, como si fuera el deber de Dios. Y generalmente no apreciamos, por lo mismo, cuán misericordioso es el Señor al darnos un nuevo amanecer. A veces esta perspectiva cambia por alguna enfermedad o algún accidente que, dependiendo su gravedad, nos hace conscientes de lo incierto que son nuestros días, de la fragilidad de nuestros días. Detectan una enfermedad y si es grave, entonces eso automáticamente ya le hace pensar que en cualquier momento usted puede morir. Ahora, ¿a quién se está refiriendo también Santiago? A cualquiera que dé por cierto realizar un viaje y llegar a su destino. Iremos a tal ciudad. Y aun cuando no se trate precisamente de un viaje, nosotros tenemos por cierto que vamos a realizar cualquier otra actividad, esto o aquello, y que la vamos a realizar sin ningún problema. También Santiago se está refiriendo a aquellos que dan por cierto la duración de su estancia, y estaremos allá un año. Y aquí puede ser que tratarse quizá de un viaje de vacaciones por 2, 3 días, una semana, permanecer en un lugar de trabajo quizá por un mes, un año, 2 años, pero lo que damos por sentado, vamos a estar allá tantos días. También Santiago incluye aquellos que dan por cierto la actividad que estarán realizando y traficaremos. ¿Está seguro que va a realizar esa actividad que tiene en mente? Ya sea un negocio nuevo, un oficio nuevo, lo que sea, usted está seguro de esa actividad, la va a estar realizando sin ningún problema. Y Santiago también incluye aquellos que tienen por cierto el éxito de su actividad. Y ganaremos. Da por hecho que lo que sea que vaya a realizar va a dar un buen resultado, que va a tener éxito. Si se da cuenta entonces, esto involucra a cualquiera que dispone, que planea de su vida y de sus actividades como mejor le parece o le conviene o quiere. Así que, hermanos, Santiago le está hablando a usted y a mí, diciéndonos, vamos ahora, pongan atención, escuchen. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos. Ahora entonces, ¿qué es lo que está Santiago condenando aquí? Santiago no está condenando en sí el hecho de planear o realizar algún negocio. Dígame usted si es malo
o es un pecado planear o realizar algún negocio. ¿Lo es? No, aquí tengo, hermano, gracias. ¿Es malo? No. ¿Es pecado que usted haya previsto el tiempo de estancia en la que va a estar o realizar su actividad? No es malo. ¿Qué hay de malo en que usted emprenda un negocio? ¿Es malo? ¿Pecado? No. ¿Es malo planear y desear tener éxito en un negocio? No. Ese es el propósito de la planeación, ¿verdad? Debemos planear para tener éxito en lo que vamos a realizar, para que las cosas salgan bien. Hay que medir los tiempos, sus recursos, cómo va a administrar sus esfuerzos correctamente. Así que si usted está de acuerdo conmigo, podemos decir que no hay nada malo en todo esto. ¿Cuál es el pecado entonces? Y Santiago va a ir hacia allá. El problema, dice Santiago, lo están expresando ustedes con sus labios. Iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Ese es el reflejo de lo que está en sus mentes y en sus corazones. Tienen una perspectiva incorrecta de lo que es su vida. Y esto es evidente cuando ustedes primero ya tienen planeado y arreglado su futuro, cuando ni siquiera saben lo que será mañana. ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la vida asegurada para mañana? Así que primero, son ignorantes de lo que sucederá mañana, y segundo, no están tomando en cuenta lo incierto, lo frágil y breve que son sus vidas. Esto Santiago lo hace evidente cuando hace la pregunta: ¿qué es vuestra vida? Y esta, hermanos, es una pregunta profunda. ¿Qué es su vida? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué es su vida? Debe entender esto, dice Santiago, que su vida es como neblina, es como un vapor, que lo ve por un momento en la mañana, pero usted en lo que menos se da cuenta, desapareció, se desvaneció, ya no está. Ahora escuche lo que dice David en el Salmo 39:5. Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para mí, aun cuando sean 80 años, 90 años, comparado con la eternidad, es una vida breve, ¿verdad? Nadie dura más que un suspiro. Luego también dice en el Salmo 90, versículos 5 y 6, nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Somos como la hierba, comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Así que, hermanos, debemos estar conscientes, tener una perspectiva correcta de nuestra vida. Es frágil, es incierta, es breve. Ahora, Santiago, en el versículo 15, también nos hace ver el segundo problema a través de corregir nuestra forma de hablar. Él dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere. Y esto nos hace ver que aquellos a quienes Santiago se está dirigiendo en el versículo 13, tampoco tenían una perspectiva correcta de la soberanía de Dios. Lo que observamos en versículo 13 es que Dios está totalmente excluido de su planeación y de su actividad. No han tomado en cuenta la soberanía de Dios ni su voluntad. Han ignorado que es Dios quien gobierna sobre sus vidas. ¿Les suena familiar esto? Pues cualquier parecido con nuestra realidad presente no es mera coincidencia. Las palabras que Santiago escribió hace casi 2000 años atrás están tan vigentes hoy como lo estuvieron en los días que Santiago escribió. ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones sobre su futuro sin tener en cuenta a Dios?
Piense. Y hermanos, esto no debe ser así. Para uno creyente esto es algo normal. No reconocer la soberanía de Dios. Su perspectiva está expresada en una canción de José Alfredo Jiménez, me parece que es. Pero sigo siendo el rey. O también en la canción que hizo famosa Frank Sinatra, a mi manera. Y la gente se jacta de hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto? Aunque el hecho que no reconozcan la soberanía de Dios, esa realidad, no quita que Dios es en realidad soberano sobre esas personas que no le reconocen. Pero la perspectiva de un creyente más bien no debe ser la misma de un no creyente. Como creyentes debemos tener una perspectiva correcta del gobierno de Dios sobre nuestras vidas, que además debe ser reflejada en la forma que hablamos, en la forma que nos expresamos. Ahora, observe usted la expresión, si el Señor quiere, ahí en el versículo 15. Como les decía, esto implica la soberanía de Dios sobre dos aspectos. Y voy a dividir esa condición en dos para que sea evidente para usted. Si el Señor quiere, que viviremos. Y si el Señor quiere, haremos. La primera condición, si el Señor quiere, viviremos, es el reconocimiento de que su vida y la mía están en las manos de Dios, no en nuestras propias manos. Así que, hermanos, en todo lo que planeemos hacer, tengamos una correcta perspectiva de la vida. No somos los dueños de nuestra propia vida. Dios lo es. Nosotros no sabemos lo que va a ser el día de mañana, pero Dios lo sabe. Nosotros no vamos a estar en esta vida para siempre o por muchos años. Nuestro paso por este mundo es pasajero, es breve. Es Dios quien tiene contados nuestros días. Y usted no va a vivir ni un día más o ni un día menos de los que el Señor tenga planeado para su propia vida. Y también cuando expresamos si el Señor quiere, haremos esto o aquello, refleja la verdad de que no solamente Dios gobierna sobre nuestra vida, sobre el futuro de nuestra vida, en cuanto al tiempo, pero también gobierna sobre nuestras acciones, sobre los éxitos o los resultados de nuestros planes, de lo que hacemos o de lo que emprendemos. Así que, hermanos, cuando emprendemos un negocio o una actividad, tengamos presente que es Dios quien va a permitir el éxito o el fracaso. Y aun si no tenemos éxito en lo que emprendemos, en lo que deseamos, podemos confiar que es porque Dios lo quiso así. Amén. Y deberíamos entonces nosotros descansar en su perfecta voluntad en lugar de amargarnos. ¿Verdad? Y a mi mente viene el momento cuando los discípulos estaban esperando por Jesús ahí junto al mar de Galilea, cuando ellos decidieron, por iniciativa de Pedro, irse a pescar. Recuerda que la intención fue, vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es nuestro negocio, la pesca. ¿Qué pasó esa noche? Toda la noche no pescaron nada. ¿Coincidencia? No. Fue que Dios no permitió que pescaran nada. Pero cuando Él les dio el mandamiento de echar la red, entonces, ¿qué sucedió? Pescaron. ¿Coincidencia? No. Dios permitió esa gran pesca. Entonces, tener esta perspectiva correcta de lo que es nuestra vida y de la soberanía de Dios nos llevará a humillarnos ante nuestro Hacedor, ante nuestro Señor. Nos llevará también a agradecerle, porque a pesar de la incertidumbre de la vida, en cuanto a su fragilidad, a su brevedad, lo cual puede a veces conducirnos al temor, en lugar de eso nos dará seguridad, porque el Señor nos ha dado en realidad una vida sin fin, una vida eterna,
que hemos recibido no por derecho personal, sino por misericordia y la gracia de Dios. Miren lo distorsionado que tenemos nosotros, nuestra perspectiva, porque muchas veces pensamos que lo bueno está en esta vida, ¿verdad? Lo bueno está aquí y no queremos que el Señor nos lleve porque queremos disfrutar ¿qué? Esta vida. Pero si nosotros estuviéramos ya en el cielo, yo creo que diríamos, ¿por qué no me trajiste antes de lo que me estaba yo perdiendo aquí, en el cielo? Allá es donde está nuestro verdadero hogar. Amén. Ahora, hermanos, piense también en cuanto al conocimiento del futuro. El hecho de que Dios no permitiera que nosotros conociéramos nuestro propio futuro es parte de su misericordia. Ahora entonces, hermanos, no solamente Santiago aquí está tratando de corregir nuestra forma de hablar y que la condición o la frase, si Dios quiere, sea precisamente más que eso, una frase, una expresión apropiada del cristiano, como si fuera un amuleto. Mire, la realidad es que muchos, aún no creyentes, lo dicen, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios lo permite, pero la realidad es que muchas veces lo dicen como un instinto aprendido, por costumbre. William Barclay menciona que aún los árabes frecuentemente usan una frase similar. Inshallah, si Alá quiere, de donde dice que viene la palabra en español ojalá. Ojalá que te vaya bien. Ojalá que suceda así como tú quieras. Y muchas veces nosotros usamos si Dios quiere o si Dios lo permite casi como esa frase de ojalá. Que te vaya bien, que tengas suerte, ¿verdad? Pero no, Santiago quiere realmente que esa perspectiva se corrija no solamente desde nuestro hablar, pero aún en nuestro corazón, que realmente lo creamos. Así que Santiago entonces va a hacernos ver acerca de la gravedad de la jactancia. Cuando sus labios expresan lo que hay en su corazón, que no toma en cuenta la voluntad y la soberanía de Dios, es una perspectiva más bien mundana. ¿Por qué? Porque usted se cree entonces el capitán de su propio destino. Y quizás asista a la iglesia los domingos. Pero al salir de la iglesia básicamente lo que hace es planear su día y su semana, como si usted fuera el amo y señor de su propia vida y como si el tiempo le perteneciera. No toma en cuenta entonces cuán ignorante es usted sobre el mañana y cuán incierta y frágil y efímera es su vida. Esto lo que en realidad demuestra es una falta de sumisión a Dios, una falta de humildad que manifiesta un orgullo marca diablo. Vea lo que dice Santiago en el versículo 16. Lo que ustedes están haciendo es jactarse en sus soberbias. La Reina Valera contemporánea dice, pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El verbo griego que la Reina Valera contemporánea traduce se jactan, o la Reina Valera 60 jactáis, se puede traducir también como presumir o alardear. De ahí que la Nueva Traducción Viviente dice, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Ahora, por favor, tome nota de esto. Santiago no solamente les está diciendo, hey, lo que están haciendo está mal. Eso está mal hecho, Esa no es la intención de Santiago. La intención de Santiago es mostrarle a sus lectores, y a nosotros incluidos, la gravedad de ese pecado. Que creo que la Nueva Traducción Viviente se acerca más bien a esa intención de Santiago. Semejante jactancia es maligna. Y este adverbio griego, poneros,
que se traduce mala o maligna, se usa en la Biblia para referirse al título que se le da a Satanás como maligno. Y por darles un ejemplo, eso sucede en Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del, ¿qué? Maligno. Semejante jactancia es maligna. Hermanos, cualquiera que ignora deliberadamente, en otras palabras, rechaza la voluntad de Dios, someterse a la soberanía de Dios, está cometiendo el mismo pecado que Satanás. Por esto les decía que tal persona manifiesta ese orgullo marca diablo. En Isaías 14:13 al 14 vemos el orgullo de Satanás que ocasionó su caída. Y note usted que ahí he resaltado los verbos que él usa en futuro, en tiempo futuro. Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas, y allí pondré mi trono, en el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. El orgullo de Satanás, de nuevo, obsérvenlo ahí, que está en verbos en tiempo futuro. Subiré, pondré, me sentaré y seré. Con estos verbos, Satanás está manifestando su intención de ser como Dios. Ahora, compárelas con las afirmaciones que Santiago está haciendo ahí en el versículo 13 del capítulo 4. Hoy y mañana, ¿qué? Iremos, estaremos allá, haremos y ganaremos. Así que el pecado, como vimos al principio, no está en sí en la actividad, en el hecho, pero está en la jactancia. Y esta jactancia entonces es una característica de Satanás, que ocasionó también la caída del hombre, porque recuerda cuál fue la tentación, y seréis como Dios. Y entonces el hombre, en su deseo de ser como Dios, también cayó. Y eso es lo que realmente el hombre desea, tomar en sus propias manos las riendas de su vida y de sus acciones. Están presumiendo su supuesta independencia y autosuficiencia. Y tal orgullo es desafiante a Dios, es maligno, es imitar a Satanás. Sin embargo, llama mucho la atención la forma en que Santiago concluye en el versículo 17, porque en lugar de terminar advirtiendo aún más fuerte sobre el pecado de la jactancia, Santiago termina advirtiendo sobre el pecado de omisión. ¿Tiene usted abiertas sus Biblias? Por favor, observe ese versículo 17. Y aquí es donde Santiago está haciendo un llamado urgente a obedecer. En el griego este versículo empieza con un conectivo que se traduce por lo tanto. Si usted tiene la Reina Valera del 60, va a empezar simplemente con y, ¿verdad? Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Ahora, como tiene este versículo una aplicación tan amplia, vamos a simplemente aplicarlo al contexto de lo que Santiago ha dicho y a los mandamientos que Santiago ha dado en este capítulo 4. Santiago nos ha llamado a ¿qué? A humillarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para recibir la gracia, el poder de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Para qué? Para entonces obedecer sus mandamientos. ¿De qué? Someternos delante de Dios
no por obligación, pero sí de forma gustosa, de resistir al diablo, de acercarnos a Dios, de buscar esa comunión con Dios. Santiago también nos ha dado el mandamiento o más bien nos ha dado la advertencia para no hablar mal del hermano y juzgarlo. ¿Se acuerda qué sucede cuando hacemos eso? Pues básicamente estamos poniéndonos por encima de ese hermano y estamos diciendo a Dios, quítate, que aquí es donde yo juzgo. Aquí yo soy el que decido si voy a tener misericordia de tal persona o no. Entonces Santiago nos ha prevenido de todo eso. Y ahora también nos ha mostrado qué es lo que nuestra boca, nuestros labios deben de reflejar de nuestro corazón, que es someternos a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras acciones. Así que Santiago entonces les dice, si ya saben hacer lo bueno, pero aún así no lo hacen, les es pecado. Están pecando por omisión, porque no hacen lo que deberían de hacer. Y mire, nosotros generalmente pensamos que vamos a ser juzgados por las cosas malas que hacemos, ¿no es cierto? Y precisamente es nuestro orgullo el que nos hace creer que nosotros no hacemos cosas tan malas, ¿verdad? Como otros. Pero considere los pecados de omisión que el Señor Jesús condena en el juicio a las naciones que Él mismo describe en Mateo 25. Si quiere, búsquelo ahí en sus Biblias, por favor. Mateo 25, versículos 41 al 46. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Mateo 25, 41 al 46. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para él y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vististe. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces se observa ahí los pecados de omisión. No me dieron, de nuevo, no me dieron de beber, no me recibieron en sus casas, no me hospedaron, como ustedes no ayudaron. ¿Lo ve? Y si esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Ahora, hermanos, aquí Jesús no está enseñando que usted se va a ganar el cielo o la salvación viene por obedecer, pero sí refuerza el punto de Santiago. Una fe sin obras es muerta, es inútil, es vacía. Pero la obediencia a Dios es la evidencia de una fe viva, de una fe verdadera. Así que el llamado de Santiago es urgente. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo bueno. ¿Cuándo? Hoy. Como les decía al principio, hoy. Para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Para cuándo? Para mañana, para que o para ponerlos en consideración cuando crezca, cuando sea más grande. No. Pero hermanos, entonces
necesitamos obedecer primero ¿en qué? En arrepentirnos de nuestro pecado, porque nosotros hemos caído muchas veces en este pecado de omisión, pero para arrepentirnos y para obedecer necesitamos la gracia abundante de Dios, porque no podemos hacerlo de nuestra propia iniciativa o de nuestra propia naturaleza. Necesitamos la gracia de Dios, la cual está disponible para nosotros por medio de Cristo. ¿Cuál es la condición? Si nos humillamos ante Él. ¿Está usted haciendo lo que sabe que debe de hacer? Así que, hermanos, esta es la exhortación. Cumplamos ahora la responsabilidad que el Señor nos ha dado de vivir bajo su luz, bajo su verdad, actuando y obedeciendo cada día, cada hora de nuestra vida, que además es una vida que está bajo el poder soberano de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra y, Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, la maldad de nuestro corazón, la jactancia que aún podemos mostrar sobre nosotros mismos. Señor, cuántas veces nosotros no hemos tomado nuestra vida, hemos tomado decisiones sin considerarte, Señor, y aún es nuestra tendencia muchas veces planear sin primero acercarnos a ti en oración, sin acercarnos buscando tu voluntad, Señor, y eso es una ofensa grande hacia ti, que no te consideramos en nuestra vida. Pero Padre, pedimos que esta palabra, Señor, siga arrojando luz sobre nosotros, sobre nuestro corazón, para hacernos ver, Señor, nuestro deber de no solamente corregir nuestra perspectiva y usar esta frase o esta condición: si el Señor quiere, viviremos; si el Señor quiere, haremos, como si fuera nada más que eso, una frase. Pero, Señor, que lo usemos realmente porque creemos y porque nuestro corazón realmente se ha humillado delante de ti, se ha sometido a tu voluntad. Señor, todo lo que hagamos en esta vida, si no es para ti, para tu gloria, si no es guiado por ti, Señor, nosotros vamos a fracasar, aun cuando podamos tener humanamente éxito en las cosas que emprendamos. Si no lo hacemos bajo tu soberanía, Señor, eso va a desaparecer tan pronto nuestra vida desaparezca. Pero más bien, Señor, ayúdanos para que, obedeciendo a tu palabra y tomando en cuenta, Señor, que aun cuando nuestras vidas son frágiles, efímeras en este mundo, realmente aquellas cosas que obedezcamos y hagamos con tu guía y para tu gloria van a permanecer por la eternidad. Así que ayúdanos para trabajar por aquellas cosas que permanecen para siempre, dándote siempre gloria y honra. Gracias te damos, Señor, por la mamá de Judith y también su hermano que hoy nos visitan. Pedimos, Señor, que tú sigas cuidando de ellos durante su estancia aquí, y que, Señor, en su tiempo de regreso a México, a Querétaro, tú les lleves con bien, Señor. Y pedimos, Padre, por cada una de las personas que están aquí, Señor, que también saliendo de este lugar, tu palabra no sea robada de nuestro corazón, de nuestra mente, pero que permanezca, Señor, que permanezca en nuestros corazones, y que hoy mismo, Señor, lo pongamos en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.